Lucas, capítulo 13, los versos del 10 al 17. Bendito el nombre del Señor. Según le va encontrando, le agradecemos. Si usted puede, se ponga de pie en reverencia a la palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, los versos del 10 al 17. Amén. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, porque nos permites estar en tu casa y nos has permitido adorarte, Señor, y entonar cánticos en esta hora a ti, que eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Esta porción de tu escritura, como toda ella, es bendita, y te pedimos en esta hora que la bendigas en nuestros corazones y que a través de ella traigas, Señor, a nuestras vidas aquello que tú sabes necesitamos en esta hora, en este tiempo, en este momento, en este día, para mirar y escudriñar nuestras vidas y sobre todo para que nuestras vidas sean bendecidas por el poder de tu palabra. Gracias porque sabemos que estás en medio nuestro, Señor. Y a ti te damos, Señor, a ti, solo a ti, toda la gloria y toda la honra, porque solo tú y nadie más que tú eres el Señor, Dios bueno, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias por Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar. Hemos titulado la importancia de estar en el lugar correcto. La importancia de que estemos en el lugar correcto. Y lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, lo que nos narra es que en una nueva ocasión estaba Cristo enseñando en la sinagoga. Y especifica Lucas, el escritor, que ese día en particular era sábado, era día de reposo. Y estaba allí en la sinagoga una mujer encorvada. ¿Usted ha visto a alguien así? Encorvado. Yo creo que una película algo de Notre Dame, no sé. Encorvada. Eso era lo que estaba allí dentro del público. Que hacía 18 años todo el mundo la veía asistir a la sinagoga. Pero esta mujer, dice la escritura, tenía un espíritu de enfermedad. Y viendo Jesús el moverse de esta mujer en medio de la sinagoga, la llamó. La llamó. Y tuvo compasión al verla. Muy posible, Dios es un Dios compasivo, motivado
por su fidelidad, por su compromiso, por su entrega, por siempre estar presente en el templo. Hoy le llegó el día de su gran bendición y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso la mano y la mujer se enderezó. Ante los ojos de todos, la mujer se enderezó, la que por 18 años veían encorvada. En cuestión de nada, la mujer se enderezó y la escritura lo que dice es que todos glorificaban a Dios y daban gloria, y me lo imagino, vítores de alabanza, de pueblo en fiesta, porque sus ojos habían visto un gran milagro. Sus ojos estaban viendo el poder de Dios en medio del pueblo, y muy posible que los que estaban allí también la conocían de años. Y ellos estaban dando gloria, dando honra al Señor por lo que había hecho, por la misericordia que había tenido sobre aquella mujer encorvada. Y esto causó un revuelo, una algarabía entre el pueblo, de tal manera que el principal de la sinagoga, los religiosos de la época que estaban allí dentro, estaban incómodos, estaban molestos porque todo el mundo gritaba, adoraba y bendecía a Dios por lo que sus ojos habían visto. Pero los religiosos de la época se enojaron, eso dice ahí. Se molestaron porque ellos decían: 6 días hay para que éste haga milagro. 7 días tiene la semana, de los cuales 6 puede usar para hacer milagros y lo que quiera. Y tiene que usar precisamente hoy, el día de reposo, el sábado, el día de descanso, para hacer este reguerete, para hacer esta algarabía, para formar este revolú. A los religiosos le molestaba, pero el pueblo adoraba. Y Cristo lo miró y los vio ellos allí incómodos. Y les fue bien claro, Francisco. Hipócritas, hipócritas. Si tú tienes un asno y tienes un buey, ¿por qué sábado no lo desatas y lo llevas a comer pasto? Si tú tienes un animal, ¿por qué sábado lo miras de lejos y que se quede hambriento? Si tú tienes un animal que está tú enredado la cuerda por el pescuezo y lo ves que se está ahorcando, ¿lo dejas que se muera? ¿O tú vas y lo desatas? ¿O tú vas y lo atiendes? ¿O tú vas y tienes misericordia de ese tu animal? ¿Por qué yo no puedo hacer nada? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer por esta mujer? El verso 16 dice: y esta hija de Abraham, que Satanás, escuche, eso está en letras rojas en nuestra Biblia, lo dijo Cristo. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debe desatar de esta ligadura, de esta condición, de esta enfermedad, de este dolor que la tiene abatida, porque hoy es día de reposo. ¿Acaso los animales son más importantes que los seres humanos? Eso es lo que está diciendo. Nadie está hablando en contra de los animales y de las mascotas, que entendemos que es parte de las familias que las aman. Pero estamos como distorsionados, tan distorsionados que si usted o yo le damos un golpe a un caballo y nos vamos y dejamos el caballo ahí, se muere, eso es cárcel. ¿Usted lo sabe? Ahí no hay probatoria, eso es cárcel. Pero le da un golpe a una persona y lo deja ahí casi muerto y tiene probatoria. Si usted no estaba borracho, hay probatoria. Si estaba borracho, tiene problema. Eso lo dice la ley hoy. Pero había un alboroto en el templo, porque Jesús había tenido misericordia de la vida de una mujer. Jesús no tenía dudas, nunca la tiene, Él es Dios, de la enfermedad que tenía esta mujer.
que padecía de una dolencia de la columna, ¿verdad?, vertebral, que se le atribuye a un demonio, a un espíritu de enfermedad. Yo no sé, Rosa, yo tengo muchas cosas que me duelen en la espalda, esos son dolores brutales. No sé cómo se llama a esa curvatura que dice clínicamente si parte de las costillas se suben, que te hace un bulto en la espalda, pero eso tiene que producir un dolor terrible. Porque a mí me da mucho dolor en la espalda y estoy un poquito derecha y solo es porque tengo escoliosis y un poco virada, ¿verdad? Sin lugar a dudas, hay enfermedades que son normales, producto del cuerpo. Yo a través de muchos años tengo todos esos dolores de espalda, de huesos, de musculares. Ya tengo artritis reumatoidea y mis dedos se están virando. Tengo osteoporosis, osteoartritis, todas esas cosas ya yo tengo. Y todo eso produce unos dolores propios bien fuertes. Y eso es propio de la edad. Es propio de la edad. No podemos hacer cosas. A mí me decía Francis cuando yo iba a la oficina a coger terapia, el hijo de la pastora, me decía, Nisi, así como te vas arrugando por fuera, hay unos órganos internos que se van deteriorando, que no los vemos. Eso es físico, eso es normal. Mire este cuello. Y esta mano, compárala con la tuya, Yema. Esto es normal, pero esto lo vemos. Pero lo que está dentro, que se va deteriorando de nuestros huesos y del órgano que sea, como no lo vemos, entonces hay que ahora, como que de repente me han caído a Rosaura todos los dolores. Es que se han ido deteriorando a la vez porque todos tienen la misma edad, el mismo tiempo. Eso es físico. Ahí no hay problema. Eso no va a ocurrir. Pero la Escritura dice, y Cristo dijo, que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, dando a entender a nosotros que hay enfermedades que son físicas y hay enfermedades que son espirituales. Mire, hay gente que se han hecho cuanto estudio clínico, de laboratorio, todos los estudios habidos y por haber, y no son hipocondríacos, y el dolor lo tienen. Eso dicen enfermeras y médicos. Llega gente a los hospitales con unas condiciones y unas cosas, y a sala de emergencia y te hacen mil cosas, y todo sale negativo, pero no es un hipocondríaco, es una persona que tiene un dolor real, una molestia que es real. Porque hay gente que usted sabe que esto es en la mente también, y hay dolores que son en la mente. Sí, a mi mamá, cuando todavía tenía un poquito de lucidez y reconocía a mi hijo, tan pronto ella podía estar ahí hablando en la cama contentita, pero tan pronto lo veía entrar por la puerta, ay, mi hijo, yo tengo como un dolor, y empezaba mi mamá a decirle del dolor, y el nene, y Luis Fernando le decía, abuela, ¿dónde es que te duele? Y él empezaba a ocultarla. Ay, por aquí, ella ahí se botaba diciendo el montón de dolores que tenía. No te preocupes, abuela, que yo te voy a traer ahora mismo una pastilla. Y venía el muchacho con un pote que dice Carmen Gloria Colón, recetado, que decía anuncio no pagado, farmacia Green. Y él sacaba de allá adentro una pastilla que no era nada menos que un Kit Kat. You know Kit Kat. La cosita esa de menta, él la tenía vertida en un potecito. Y le decía, mira, abuela, para ese dolor, y le buscaba el agua y le sacaba la pastillita de Kit Kat, y mi mamá se la tragaba, y óigame que como a los 20 minutos el muchacho aparecía, ay, abuela, ¿y cómo tú te sientes? Ay, mi amor, gracias, porque mira, se me quitó todo. Hay dolores que están en la cabeza, que son producto de, usted sabe, de manipuleo, tú sabes, para llamar la atención. Pero hay dolores que son reales, pero que no tienen condiciones clínicas. Y entonces está ahí. Y no se pueden sanar con ningún medicamento. Solamente se pueden sanar con el poder del Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. Y esta mujer que tenía su condición, y solo Dios sabe los dolores que padecía a causa de la incapacidad, dice la Escritura que siempre
estaba en el templo. Que por 18 años, todo el mundo viéndola encorvada, así toda torcida, ella no se ausentaba. Tenía que tener dolores, tenía que tener padecimiento, pero ella sabía estar en el lugar correcto. En el lugar donde importantemente debemos estar. Y por 18 años estuvo allí y ese día Jesús hizo lo que propuso hacer, porque Dios tiene un día o una hora para hacer lo que Él entiende debe ser hecho en tu vida y en mi vida. No precisamente cuando yo creo, sí, porque somos bien buenos dando instrucciones y oramos y le decimos a Dios hasta cómo queremos que lo haga. Y de momento estamos diciendo Dios, porque y después, espérate, yo misma digo, espérate Señor, hágase tu voluntad. Sí, porque hasta eso damos, hasta instrucciones. Y llegó el día de la mujer y allí estaba en el templo. Y yo quiero decirte en esta mañana que nosotros debemos estar en el lugar que debemos estar si queremos la bendición que Dios te quiere dar y me quiere dar. Porque tú y yo no sabemos cuándo es el día que Dios ha dispuesto para hacer lo que tú necesitas. Por eso es importante estar en el lugar correcto. Usted puede decir, bueno, en esta mañana estamos aquí todos los que Dios quería que estuviéramos. Incorrecto. En esta mañana estamos aquí todos los que propusimos en obediencia ir al templo. Porque si es por lo que Dios quiere que estemos todos, que las bancas estén llenas. Y hay excepción a la regla, porque hay gente que trabaja un día como hoy, yo también trabajo algunos domingos. Pero aparte de esas excepciones a la regla, lo que Dios quiere es que estemos en el templo siempre que el templo se abre, porque tú y yo no sabemos cuándo es el día de tu bendición, de tu milagro, de la contestación a tu situación, de tu tristeza, de la desesperación, de lo que sea. Ese puede ser el día, tal día, pero yo no estoy en el lugar que Dios ha propuesto para que yo esté. Y sabe, yo escuché a un predicador que me encanta decir en una ocasión que estar en el templo, oye, esto es propio de la temporada de huracanes. Él dijo, estar en el templo es estar en el epicentro de tu milagro. Estar en la casa del Señor es estar en el epicentro donde viene la tormenta del Espíritu y te puede tomar y me puede tomar y me puede sanar del cuerpo, de la mente, del Espíritu. Me puede contestar, me puede traer una palabra que es la que yo necesito o tú necesitas para que se alivie tu carga, para que el peso que te tiene encorvado se caiga y te puedas enderezar. Pero hay muchas excusas para no llegar al lugar donde sabemos que debemos estar. Y hay excusas que son razonables ante los ojos de Dios. Y hay excusas que solamente convencen al que las da. Porque Dios es Dios. Mire, este predicador decía, júntate con un murmurador. Anda siempre con esa gente que le gusta estar, como dijo un día Axel aquí. Júntate con un murmurador. Júntate. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que de repente, eso es lo que tú eres. Mira, esa gritona no me gusta. Mira, aquella ropa del otro no me gusta. Mira, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Júntate con el murmurador. Y vas a estar murmurando. Júntate con alguien de esos que siempre tiene dolores. ¿Usted no ha tenido a alguien cerca? Júntate con alguien que siempre tiene un dolor. Hoy es en el cuello, mañana es en la cintura, después como algo en el pecho. Júntate con alguien que siempre tiene dolores. ¿Sí? De repente tú vas a escuchar, ay Rey, llegó Nisi. Y ya Rey dice, ahí viene, ay Rey, hoy llegué a la iglesia, pero yo casi no me puedo doler. ¿Sí? Júntate con alguien que siempre esté quejándose.
Pero míralo, no te rías. Míralo, eso es real. Júntate con el que siempre tiene un dolor y de repente está más que con dolamas, como dicen en el campo. Pero yo te voy a decir algo, júntate con alguien que ora mucho, júntate con alguien que ayuna, júntate con alguien que lee la palabra, que busca el secreto de Dios. Júntate, busca con el que sabe clamar, con el que va de rodillas, con el que se levanta de madrugada, con el que está de noche gimiendo, buscando el secreto de Dios, el que se queda callado, ahí a la espera, júntate con ese y de repente tu corazón tendrá esperanza, valor, firmeza, disposición espiritual. Eso es así. Pero tenemos que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Mire, la iglesia no podemos seguir entreteniendo a nadie. Lo dije el miércoles en el ensayo. Nosotros no somos una iglesia que venimos aquí a entretener a nadie. Hay diversidad de maneras de predicar y de llevar el mensaje. Pero aquí no va a venir a decir, mire, mientras esta señora esté aquí, aquí no hay entretenimientos. Aquí podemos pasar días como aquel domingo. Y después que salimos del culto, la pasamos súper bien, comiendo y jugando. Pero la iglesia no es para entretener. La iglesia no es para traer motivadores a decirte cómo estás contento. La iglesia es para predicar la palabra. Eso es bien importante. Necesitamos tiempo de estar en asueto, en disposición de divertirnos. Todo eso es necesario. Por eso los colonizadores, ustedes saben, ¿verdad? En este país tienen la plaza, el lugar de las leyes, que es la alcaldía, y la iglesia, como entendiendo que todo es un ente, una necesidad. Pero la iglesia no es para entretener. La iglesia es para poderle decir a la gente que Dios es el Señor, que Dios es todopoderoso, que necesitamos ir entrando en el secreto de la palabra y dejarnos de estar tomando lechecita. Que ya es tiempo que empecemos a comer vianda y vianda durita. Porque la hora se avecina. Porque el tiempo arrecia. Porque ha llegado la hora en que los días no seguirán siendo mejores. Y tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Esto no es cuestión de estar metiendo miedo a nadie. Esto es cuestión de estar haciendo conciencia de lo que es la realidad. Si tú coges matemática 2 más 2, 2 más 2. Pero si te metes a estudiar cálculo, Fabiola, ya el 2 más 2 quedó atrás. Si no pudiste poner 4, el resto de ese jeguerete te dio mal. Así es la vida. La vida se va complicando. La vida va teniendo situaciones cada día más difíciles. El mundo se está volviendo cada día más difícil. La Biblia es clara en decirlo, que así serán los postreros días. Pero si así las cosas ocurren, hay una noticia buena que siempre tenemos que decir, y es que Cristo está a las puertas. La Escritura lo dice, que según los días se van poniendo difíciles y más complicados, la venida del amado ha de acontecer, porque por amor a ti, por amor a mí, Él levantará un pueblo limpio, sin mancha y sin arruga, para que se acaben los dolores, se acabe la tristeza, se acabe la angustia, la incertidumbre, y estemos con Él por la eternidad. Eso se llama misericordia, eso se llama amor. Y si a usted le cuesta trabajo creerlo, dígale a Dios. Tírese de rodillas a buscar su rostro y el Señor le dirá si ciertamente los días están avanzando. Y es por amor, aunque muchos digan, hay tantos años con la misma historia. Gloria a Dios que no vino antes, porque nos hubiéramos quedado unos pocos, incluyéndonos. Así que en la iglesia, sin lugar a duda, en la iglesia venimos a aprender. En la iglesia venimos a hacerle entender que hay que buscar a Dios, que por encima de las incapacidades, que por encima de tus problemas, de tus adversidades, de tus situaciones, hay un Dios que te mira de cerca, que tiene misericordia del que tiene misericordia, como lo tuvo con la mujer, aquella que estaba toda encorvada. Él la tiene de nosotros, y si nos esforzamos, Él mira el corazón y la disposición del corazón del hombre.
porque la gente queremos ver milagros. La gente queremos que Dios se meta en mi trabajo y me ayude en el trabajo a quedar bien y me ayude para yo poder tener dinero para pagar mis cosas y me ayude en los estudios y me ayude en la familia y me ayude. Eso es lo que la gente queremos, pero no queremos pagar el precio del discipulado. No queremos pagar el precio de la búsqueda, de la entrega, que es la que Dios está demandando de lo que se llama ser un discípulo. Cristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso lo dijo Cristo. Ni siquiera amigo de Él podemos ser, no importa los años que yo lleve ahí sentada, si no estoy dispuesta a hacer lo que Él nos manda. Pero ¿hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar en deleites, en comodidades y en todas esas cosas? Así no se ganan las victorias espirituales ni personales. No hay ningún problema con las cosas que nos puedan entretener en el tiempo de la hora de entretener. Pero en la hora de buscar a Dios hay que separar todo, si queremos la bendición. Usted sabe una cosa, si yo que estoy todo el día para arriba y para abajo y para arriba, yo no saco horas en la madrugada para estar delante del Señor, yo le digo que llego como ayer, las hermanas que andábamos juntas. Llego como ayer, que cuando al fin me acosté, yo tenía la mejor intención, Dios lo sabe, Olguita, de orar, pero Vladi, yo no me di cuenta ni cuando me dormí. ¿Sabe dónde me dormí? En el Family. Cuando yo vine a ver eran las 2:00 y pico de la noche y yo estaba toda encorvada en el sofá. Yo me había a orar. Estaba muerta de cansada. De igual manera, si nos levantamos con los minutos contados para salir al trabajo, al estudio donde vamos, no nos da tiempo ni de decirle: Señor, gracias por el día. Pues nos tenemos que organizar, porque el tiempo del Señor es del Señor. Y el tiempo del asueto, de la distracción, de lo que usted quiera de trabajar, es el tiempo de trabajar. Yo le decía ayer a los hermanos que estábamos en la convocatoria, ¿verdad?, de la oración y el ayuno. Les felicito una vez más por estar aquí. Que la gente normalmente no lee la Biblia. Casi todo el mundo tiene una Biblia en su casa, casi todo el mundo. Hay quienes la tienen hasta abierta, Jonathan, así en un salmo o en una porción, que a lo mejor la leen de vez en cuando y a veces sencillamente piensan que estar abierta ahí, esa palabra la bendice o los bendice sin leerla. La gente normalmente no lee la Biblia. Usted sabe lo que la gente normalmente hace. No normalmente, la que la gente comúnmente hace es leerte a ti, es leerme a mí. Que decimos que caminamos en este camino. A nosotros es que la gente nos lee. A nosotros. Porque la Biblia dice que por testimonio ha de ser predicado este evangelio. Como tú te comportas en los medios donde tú estás, en el trabajo, con tu familia, con tus vecinos, en la escuela, como tú eres. Esa es la Biblia que mucha gente está leyendo. A los que decimos somos de este camino, eso es lo que están leyendo. Y la pregunta es: ¿qué están leyendo? No me conteste. Si me están mirando a mí, ¿qué están leyendo? No es lo mucho que yo pueda decir, porque todo el que tiene capacidad de aprender puede repetir mucha palabra. Y la Biblia es clara en decir que eso es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es como tú eres y como yo soy, cómo nos comportamos, cómo estamos en medio de la gente. Esa es la Biblia que la gente lee. Esa es la Biblia. Y nosotros tenemos que estar bien pendientes de cómo somos, porque nosotros somos cartas abiertas. Cartas abiertas. Pero mucha gente sigue perdiendo el tiempo. Y la mujer estaba encorvada. Y la mujer podía tener dolores. Y la mujer estaba ahí en el templo. Pero tal vez pasaba desapercibida para muchos. Y la pregunta es: ¿estás encorvado? ¿Habrá alguien entre nosotros encorvados en esta mañana? Con las luchas y las cargas. La Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer.
en este país, en nuestro país, Puerto Rico, el evangelio comenzó a ser predicado por hombres y mujeres iletradas, por hombres y mujeres que muchos, escucha, no sabían escribir y muchos tantos ni leían y otros apenas podían leer. Con esa gente empezó el evangelio en este país. Y con esos iletrados, sin poco o ningún conocimiento, este evangelio no hubo quien lo detuviera y ha llegado hasta aquí. ¿Y sabe por qué? Porque no sabrían mucha letra, pero eran hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de entrega, hombres y mujeres que cuando tuvieron un encuentro con el Señor jamás se apartaron, sino que se sujetaron y se amarraron a la cruz de la victoria. Y los hombres lo veían. Ese es el compadre tal que antes lo veían arrastrado bebiendo en las esquinas, y ahora el compadre iba con una Biblia que ni sabía leer, pero iba a reunirse en aquel ranchito. Así comenzó el evangelio en este país. Hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar la milla extra por lo que habían conocido, por la verdad que les había sido revelada, y pudieron identificar los encorvados de sus barrios, y pudieron identificar los encorvados de sus pueblos, y llegaron con palabra de salud, con palabra de bendición hasta donde ellos estaban. Ahora tal vez estamos muy comprometidos o muy llenos de tanta cosa en nuestra profesión, en el trabajo, en los quehaceres, en todas las cosas. Pero tenemos que aprender a ocuparnos primeramente del reino, y lo demás Dios nos va a ayudar. Aquella mujer estaba allí y Dios tuvo compasión de ella. Y la pregunta hacernos hoy a nosotros, y tú y yo tenemos compasión del que llega al templo encorvado, que no le vemos el bulto en la espalda, porque no necesariamente el bulto que arrastra es visible, pero el bulto que arrastra está en el corazón y no le deja funcionar, y no le deja vivir, y no le produce descanso. ¿Los podremos identificar o estaremos tan ocupados que no podemos ver? Tantas ansiedades y tantas preocupaciones que hay en esta época, iglesia, que van jorobando y jorobando así literalmente el corazón, el alma y el espíritu. Yo doy gracias porque hace 46 años yo también llegué a la iglesia en Nazareno El Coto, encorvada. Era una niña con 17 años, pero en mi corazón había muchas cosas que no se veían por fuera, pero que me tenían encorvada. Me tenían encorvada emocional y espiritualmente. Llegué a aquel culto de jóvenes y yo muy derecha, pero muy afligida. Y Dios usó a aquel anciano que cuando lo presentaron yo dije, pero en una noche de jóvenes traen a este viejito a predicarle a uno. En mi humanidad lo pensé, pero aquel mensaje de reverendo Benjamín Román, superintendente entonces de las iglesias del Nazareno, enderezó mi curvatura. El Espíritu lo tomó y comenzó a enderezarse la curvatura de mi corazón y de mis emociones. ¿Por qué? Porque hay que estar en el lugar que Dios ha dispuesto. Es importante estar en el lugar correcto. Y había llegado mi noche, había llegado mi día, de alguien que nunca me había visto, que ni siquiera era de este pueblo. Pero allí Dios trajo una palabra para enderezar la angustia y el dolor de mi curvatura emocional y espiritual. Escuché esta semana un testimonio que dije, repítemelo otra vez. La historia voy a tratar de repetir hace cerca de 20 años atrás. Llegó a un pueblo vecino nuestro una joven mujer de una república por aquí cerca,
una joven mujer pobre, con un niño de casi 8 años, a un país de grandes retos, sin trabajo, sin nadie que le diera la mano. Pero a aquella mujer le dieron un trabajito de construcción en una construcción comercial y empezó a despuntar, y por allí cerca de aquel restaurante, esa mujer tenía un pequeño apartamento, creo yo, con muchas necesidades económicas y ninguna mano amiga. Pero un día entró a aquel restaurante a ver si compraba alguna cosita y se encontró con aquel hombre que no solo le dio de comer, sino que dio instrucciones a los empleados. Siempre que esta mujer llegue aquí, desayuno, almuerzo, comida, denle y no le cobren. Que venga a este lugar a buscar la leche toda la semana para su niño. Y de esa manera, esta mujer empezó a recibir alimento para ella y para su niño, y lo poquito que se ganaba para las demás cositas. Esa mujer regresó en estos días a ese lugar y vio una joven allí y preguntó: ¿se me parece al hombre que estaba aquí y me ayudaba? Sí, es la hija. Y entonces la mandó a buscar y le dijo: no tenía la valentía de volver a entrar aquí, porque sé que tu papá ya falleció y este lugar me trae muchos recuerdos. Pero quiero decirte que gracias a la mano amiga de tu papá, hoy yo soy una enfermera. Hoy mi hijo tiene 28 años y vive y trabaja en los Estados Unidos. Y he venido a buscar, a comprar una miel que él sabe que aquí venden, y se la quiero enviar. Ese hombre que dio la mano amiga y que alimentó por años a esa mujer y a ese niño era nuestro hermano Paco Martínez. El que un día llegó a nuestro templo antiguo lleno de luchas, sin saber ni bien cómo estaba, y que la pastora, yo no lo voy a olvidar, era Día de los Padres, y viéndolo descompuesto, pero viéndolo entrar, se bajó del altar y lo fue a abrazar y dijo: hoy ha llegado a esta casa un gran amigo de mis hijos. El hombre que en esta comunidad de fe Dios enderezó. El que también llegó encorvado aquel Día de los Padres, pero Dios enderezó por la palabra que recibió en este lugar. Iglesia, es necesario predicar mientras pueda ser hallado. Necesitamos estar en el lugar correcto. Jóvenes, necesitamos estar en el templo. Necesitamos estar en la casa del Señor. Necesitamos aprender palabra de transformación y de vida, para que no solamente la joroba que tienes tú y que yo he tenido se enderece, sino que podamos identificar la joroba que alguien puede traer a causa de su lucha, de su condición, de sus problemas, y pueda llegar a recibir enderezarse. Nosotros todos tenemos luchas. ¿Quién no está pasando por prueba? ¿Quién no está pasando por dificultades? ¿Quién no se ha enfermado? ¿Quién el trabajo ha sido menos o se le ha quitado y tiene problemas económicos? ¿Quién? ¿Quién no ha pasado una noche pensando: ¿cómo lo voy a pagar? Mire, eso lo he vivido yo. ¿Cómo voy a enfrentar esto, aquello y lo otro? ¿Y sabe qué? Dios se encarga. Dios se encarga. ¿Por qué? Porque he venido delante de Él con la joroba que me abate, y Él ha hecho provisión de palabra, de bendición, para yo enderezarme y cobrar fuerza y tener ánimo para seguir adelante. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turba? ¿Por qué te quedas en tu casa pasando la povería, o pasando las luchas, o las tristezas, o entretenido con
esta serie, hay tiempo para todo, pero la hora de la iglesia, la hora de la congregación, la hora del culto, no importa el día de la semana, es la hora del culto, es la hora de la oración, es la hora de la búsqueda, es el lugar correcto, es el lugar correcto para ti y para mí. Nos ponemos en pie. Como Dios enderezó a la jorobada, Dios quiere enderezar nuestras jorobas emocionales y espirituales. Dios quiere bendecir al pueblo. Inclinemos nuestro rostro.